Hola, ¿cómo están? Bueno, pues últimamente he notado pues un significativo aumento de suscriptores y seguidores en redes, lo cual, bueno, pues les agradezco. Primero que nada, les doy la bienvenida a muchos que pues están siguiendo las publicaciones y posteos que realizo. Yo realmente nunca pido ni solicito ni que den like ni que compartan. No tengo este protocolo típico o habitual, ¿no? De los youtuberos, de los influencers, porque yo siempre he declarado acá que mis intenciones no son esas, ¿no? O sea, yo no me dedico a esto, ni soy youtubero, ni tengo intención alguna de ser influencer. Yo simplemente procuro compartir eh, información, algún grado de análisis que puedo realizar sobre ciertas cuestiones. Y bueno, mi propósito es ante todo y hasta cierto punto patriótico. No hay ninguna intención de fondo ni de monetizar, ni de volverme famoso, ni viral, ni mucho menos. Siempre he comentado que yo en realidad le huyo un poco al tema de la viralización. Porque bueno, a mí no me interesa en lo personal. Insisto, yo no tengo esta intención habitual, ¿no? Que te sueles encontrar en redes en cuanto a que yo no estoy acá para buscar seguidores, ni para que mi canal crezca, ni para, insisto, volverme influencer o viral. Es en ningún caso la intención o el objetivo, pues lograr ninguna de estas cosas, ¿no? Acá, y sí quiero aprovechar, ¿no? Para los que están, para los que van llegando, de manera accidental o casualidad o por la razón que sea y que estén por acá, y que yo agradezco de antemano, insisto, que estén acá. Insisto, es sobre todo para que hagamos una red de ciudadanos informados, que podamos de a poco, insisto que a mí no me importa mucho el alcance, si hay 10 personas que me escuchan, para mí es más que suficiente. Yo no estoy buscando, insisto aquí, un tema de fama ni de popularidad en absoluto. O sea, aquí lo que me importa más es la calidad que la cantidad. Agradezco a los que se han sumado insisto que me llama la atención porque yo no en ninguno de mis videos convoco ni a que den like ni a que compartan. A ver, yo creo estos generalmente son análisis, los comparto y bueno, al final espero que a alguien le sirva. O sea, insisto, si es a 10 personas o a una sola persona que le llegue a servir el análisis que le comparto, para mí es más que suficiente. O sea, eso es lo que me interesa a mí, ¿no? O sea, poder generar, insisto, más que cantidad, una calidad en la red, en la interacción, en el nivel de análisis que yo sí quiero insistir. Es sumamente necesario empezar a elevar el nivel del debate, del análisis, de la discusión pública. Y en eso mismo, en ese mismo sentido, trato de abonar. ¿Por qué? Porque, como decía al inicio, tiene un propósito, pues primero personal, y segundo hasta en cierto grado patriótico. Yo, insisto, no me dedico a esto. Como ya me he llegado a excusar en algunos momentos, disculpen también a veces la calidad o la falta de calidad en los videos o en la edición, porque aquí pueden ver que tal cual, como empiezo a grabar, pues así sale de mi celular. O sea, así como grabo de mi celular, no hay edición, no hay micrófono, esto no es una especie de podcast. Esto es simplemente tratar de compartir lo poco o mucho que les pueda compartir y que les pueda ser de utilidad. Y que además pueda abonar, insisto, a generar una discusión mucho más productiva, mucho más informada, con mucho mayor rigor en datos, en hechos y en el análisis en general. O sea, eso sí es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque en lo personal, en lo que sí me dedico, pues son a temas de ciencia, a temas de educación, a temas de investigación, a temas de análisis. Entonces, eso es lo que sí intento. Lo que sí intento es procurar, pues, abonar a este mejoramiento en la discusión pública que tanta falta le hace a países como el nuestro, que por momentos creo que se enfrascan en un argüende muy poco productivo,
más en estos tiempos donde apenas México se está empezando a politizar, porque esto por cierto es reciente y esto es gracias y derivado al gobierno saliente, que bueno, se criticó mucho de que pues polarizó y demás. La realidad es que politizó y era algo sumamente necesario, pero a la par de esta politización debe de venir también acompañada de una responsabilidad social de todos los bandos, de todos, en el sentido de, insisto, abonar a una discusión que realmente sea productiva. Yo sigo percibiendo que la oposición sigue perdida en ese sentido, ¿no? O sea, la oposición está argumentando desde las vísceras, desde el odio, desde el clasismo, desde el racismo, desde el insulto. La oposición piensa que un argumento es un insulto. La oposición piensa todavía que una opinión, un chisme, es equivalente a un hecho y a un dato. Entonces, a eso me refiero, ¿no? En el tema de que hoy se está argumentando desde las vísceras y la animadversión que tiene gran parte de la oposición en contra del gobierno actual. Y yo no digo que, tampoco soy de la idea de que hay que aplaudirle todo al gobierno. Hay que ser críticos, porque iba a decir objetivos, pero objetivos no es un adjetivo que me agrade en temas de análisis, porque generalmente la objetividad esta que tanto predican muchos supuestos periodistas, la realidad es que no existe, porque la objetividad es muy complicada de lograr. Al final, más aún cuando somos jueces y partos, o sea, estamos involucrados en las situaciones, es muy complicado tener esto que le llaman opiniones objetivas. Entonces, la realidad es que eso es un mito, porque al final todo tiene una carga de subjetividad al final. Todos tenemos preferencias, todos tenemos afinidades, todos tenemos contextos políticos, sociales, económicos, y al final esto influye en nuestra forma de ver las cosas, de forma de ver el mundo, en nuestras visiones y eventualmente en nuestra forma de analizar las cosas. Lo que hoy urge es esto, es primero un sentido común, que muchas veces ni siquiera eso te encuentras, ¿no? Y de ahí además, pues lo ideal sería tener una sociedad con pensamiento crítico y con una capacidad de discernimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedas evaluar las cosas, todas las situaciones, tanto sus pros y contras, de manera justa y equilibrada. Yo prefiero usar estos términos en lugar de decir que hay que opinar objetivamente, porque insisto, esto es complicado. Pero sí acercarnos, encontrar los matices, los equilibrios, el famoso punto medio, esta virtud de encontrar el punto medio. Poder consensuar a partir de lo que justamente el acuerdo a partir de la razón nos permita encontrar puntos de acuerdo y también puntos en desacuerdo. Es válido estar en desacuerdo, pero siempre y cuando sea con argumentos, no con insultos. Cabe decir que una opinión tampoco es un argumento. Todos tienen opiniones, eso es una realidad, todos opinan. Hoy hay, además de esta infodemia o esta impresionante cantidad de datos y metadatos que fluyen y que a veces es muy complicado seguir el ritmo para poder analizar. Además de esto hay, creo yo, un efecto Dunning-Kruger muy generalizado en la sociedad que hace que muchos sobreestimen lo que saben. O sea, sobreestiman lo que saben, o sea, creen que saben más de lo que en realidad conocen o han investigado, se han informado. Entonces, por momentos te encuentras a personas que opinan de todo, o sea, los famosos opinólogos, todólogos, que pues se aventuran, ¿no?, a opinar de cualquier tema sin siquiera tomarse la molestia de informarse o investigar. Ya no hablar de que no estamos en una sociedad que esté educada para informarse y menos aún para un escalón mayor que es investigar. Son cosas todavía que la sociedad no tiene muy claro. Incluso la sociedad, insisto, sigue tomando como equivalente lo que es una opinión, de lo que es un argumento, de lo que es una investigación. Son cosas que se distinguen en nivel de profundidad y de análisis. Hoy la sociedad se está quedando en la opinadera argüendera. A ese nivel es en el que está hoy la sociedad mexicana. Y ese es el gran riesgo, de que no estemos fomentando discusiones de altura, discusiones basadas en datos, en hechos, en argumentos. Hacia allá es donde yo esperaría que fuésemos. Más allá de esta también cultura del podcast, que todos dan su opinión, porque pues al final todos pueden opinar de todo, pero no todos se informan de todo y no todos investigan. No todos te dan argumentos. No todos te generan, obviamente, ya narrativas basadas en hechos y en argumentos, que puedan incluso ya escalar a casi especies de tesis. Entonces estamos todavía muy lejos de esto, ¿no? Tenemos todavía, insisto,
una deficiencia muy importante educativa de raíz en México, que hace que, insisto, todos tengan opiniones, pero muy poco, bueno, al final la opinión, pues, insisto, no, realmente no requiere de nada más que tener una opinión. La cuestión es tener argumentos con sustento. Eso es lo realmente importante. Si tu opinión, pues al final puedes tener 1000 opiniones y todas esas 1000 opiniones van a estar equivocadas mientras no estén basadas en información, en datos, en análisis. Entonces, por ejemplo, todavía hoy sigo leyendo, ¿no? Comentarios que comentan tipo, es que hoy está el narcogobierno de Morena, por ejemplo, ¿no? Eh, y me llama la atención porque creo que esto, en lugar de que abone a una mejor calidad de debate, simplemente terminan reproduciendo vicios en la propia discusión pública que hacen que, en lugar de que mejore, se vuelva más mediocre. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas ya a analizar seriamente estos dichos, ¿no? Por ejemplo, el narcogobierno de Morena, o el narcopresidente, o la narcopresidenta, ¿a qué se refieren? ¿Qué datos tienen? ¿A qué se basan? Porque muchos te dicen, bueno, es que eh, luego agarran, por ejemplo, a periodistas que igualmente tienen muchísimas fallas en su investigación, como Anabel Hernández, que dicen, bueno, es que eso lo dice Anabel, o lo dice Broso, o lo dice Loret. Y entonces con lo que realmente te encuentras son con miles de personas que siempre, principalmente, por ejemplo, son anti-AMLO o anti este gobierno morenista, que basan sus argumentos simplemente en animadversión, o sea, sus argumentos básicamente tienen que ver más bien con una cuestión emocional que racional. Esto quiere decir que se basan en el odio, como yo decía, en el racismo, en el clasismo, en el simple desprecio que tienen sobre, vamos a decir, este gobierno o lo que representa, o todas las proyecciones más profundas que hay, incluso en el sentido de que pues pueden ser simplemente personas, de nuevo, racistas, clasistas, ofensivas, que lo único que hacen pues es proyectar eso en lo que ellos consideran sus argumentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede al final? Que nada más son personas que terminan repitiendo, tal cual como pericos, la misma narrativa que venden, digamos, las voces principales, que de la misma manera, de manera irresponsable, hacen análisis muy escuetos, muy irresponsables, que ni siquiera para mi gusto llegan a poderse llamar análisis, sino que simplemente se quedan en opiniones. Y dentro de estas opinadoras, que ha tenido mucha relevancia, o mucho, yo más que relevancia, yo le llamaría fama, una fama no sé si merecida, como periodista de investigación, es Anabel Hernández, que simplemente por haber vendido muchos libros, pues ya se le cataloga como una periodista de investigación, cuando para mi gusto ni es periodista y mucho menos es de investigación. Yo siempre he dicho que esta cuestión de periodismo de investigación es como una especie de pleonasmo, porque el periodismo solo puede ser con investigación, no puede ser de otra forma, porque si no es con investigación, entonces es chisme barato, o amarillismo barato de toda la vida. Entonces, es especulación, es imaginación, es elucubración, lo que tú quieras, pero no es periodismo de investigación, cuando no te basas en hechos, en datos, que a su vez generen argumentos para poder decir, estoy haciendo el quehacer periodístico de la manera apropiada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con este sector de personas? Pues que se basan, insisto, en las opiniones disfrazadas de investigaciones de personas como Anabel Hernández, ¿no? De estas figuras que, de nuevo, se han creado a sí mismas una imagen de profesionistas, periodistas sumamente serios, como con una supuesta credibilidad, que cada vez más personas se van dando cuenta de la poca credibilidad que tiene, por ejemplo, una figura como Anabel Hernández, que tienen pues muchas fallas en su análisis, ¿no? O sea, es muy imprecisa, es muy raro que ocupe datos, hechos verificados, hace un revoltijo entre mentiras y verdades, y cuando dice verdades, si acaso son medias verdades. Entonces, esto es una fórmula muy peligrosa porque además le dan micrófonos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, Aristegui le permite pues difundir sus opiniones, de nuevo, son opiniones. Porque aquí este es el gran riesgo inicial que la gente no detecta, lo que yo estaba comenzando a explicar. Es muy riesgoso que la gente no distinga la diferencia, porque es una gran diferencia, entre una opinión y una investigación. O sea, hay un abismo de diferencia, hay años luz de diferencia entre ambas cosas. Años luz de diferencia. Porque mientras una opinión, la verdad, me puede salir en este momento, incluso les puedo decir que esto que estoy dando en este momento es un tanto mi opinión. No podría decir que lo que les estoy diciendo, aunque yo procuro incluso mis opiniones basarlas en datos,
poder decir que esto que estoy haciendo en este video es una investigación exhaustiva. ¿Por qué? Porque requiere una metodología muy rigurosa la investigación para que pueda ser considerada como tal y para que pueda tener el rigor y la seriedad que implica una investigación. Entonces, el hecho de ir agarrando cositas por aquí, cositas por acá y luego yo imaginarme una historia es ficción, que es justamente el método que ocupa Anabel Hernández. Ella une una cosa por aquí, una cosa por acá, agarra una media verdad de por acá, agarra, por ejemplo, un dato donde, bueno, si un gobernador estuvo tal día, tal hora, en tal fecha, bueno, dice, eso lo pongo, entonces eso es una verdad. Pero ya lo que no es verdad es lo que concluye, diciendo, no, bueno, es que él estaba con el nexo de este Chapito 1, Chapito 2, Chapito 3, y bueno, ya eso quién sabe de dónde se lo saca. Entonces esa es la trampa, que hay que tener mucho cuidado de inicio entre ir teniendo clara la diferencia entre lo que es una opinión y lo que es una investigación. El gran tema es que a Anabel han vendido siempre como una periodista de investigación. Y la verdad es que, siendo francos, y esto yo invito a cualquiera persona, yo formo parte de la academia, y hay muchas personas en la academia que por supuesto no toman en cuenta ni con la más mínima seriedad el trabajo periodístico de Anabel Hernández, porque los que estamos en la academia sabemos el rigor que implica realizar investigaciones. Y yo estoy en partes incluso científicas, donde incluso en la ciencia todavía es mucho menos aceptable poder llegar a inferir cosas de la nada, con tan pocos datos. Entonces, ¿qué sucede con Anabel? Que pues engaña realmente, y es así, a las personas generalmente menos informadas. ¿Quiénes le creen a Anabel? Generalmente las personas que no tienen un pensamiento crítico. Yo siempre pues comento que para que te puedas curar, porque es un personaje peligroso, estos personajes peligrosos que se venden como, insisto, como portadores de la verdad, son sumamente peligrosos porque sí pueden convencer a una gran cantidad de personas, a las masas, sí, pues estas masas no generan un criterio propio, no cuestionan la información que les están dando. Es que es curioso, porque Anabel, es muy curioso los Anabel fans, yo les llamo ya así, que suelen ser fanáticos anti-AMLO, pero fanáticos pro-Anabel, que son estos mismos que seguramente van a escuchar a Broso y van a escuchar a Loreto. O sea, estamos hablando más o menos del mismo sector, que se informa con Anabel, que se informa con Broso y que se informa con Loreto. Son los mismos. Me da mucha curiosidad que todo le creen a Anabel. O sea, ellos leen un libro de Anabel y dicen, cierto, lo dijo Anabel, entonces es verdad. Y mi gran pregunta es, ¿cómo saben que lo que está diciendo Anabel, lo que está narrando, lo que supuestamente la información que está recabando, es confiable, es verídica, es verdad? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo saben que no les está mintiendo? Porque Anabel siempre, y eso es algo ya recurrente, se enfoca tanto en vender sus libros? ¿Por qué no forma parte del activismo normal, vamos a decir, sin fines de lucro? O sea, de estas activistas que realmente no buscan lucrar con su supuesto trabajo periodístico. Porque Anabel, insisto, es una figura, para mi gusto, muy peligrosa hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos muy bien cuáles son sus intenciones. Todavía no sabemos muy bien cuáles son sus métodos, cuáles son sus fuentes. ¿Por qué se la pasa publicando libros con supuestamente tanta evidencia, tanta información y realmente nunca denuncia? Porque, vamos, si esos fueran libros que realmente están consolidados en hechos, en pruebas y en evidencias como debería de ser el periodismo, la realidad es que en esa misma medida ya tendría que tener o haber interpuesto muchísimas denuncias para todas las personas que investiga, en teoría, o contra las que, contra las que señala, porque prácticamente, pues ya Anabel dice que prácticamente todos tienen nexos con los narcos. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿por qué se le cree de manera tan sencilla a Anabel Hernández simplemente porque le crearon esta especie de pantalla que apantalla a los más crédulos, a los más ingenuos, a los que pues realmente no cuestionan en absoluto la palabra de Anabel Hernández? Por poner un ejemplo, que hoy creo que es de los que más está generando ruido. Y de nuevo, ¿qué es lo que sucede? Y al final, ¿cómo se demuestra esto? Si Anabel mañana dice, AMLO es narcopresidente, ahí tienes a todos diciendo y replicando y reproduciendo AMLO narcopresidente, AMLO narcopresidente, AMLO narcopresidente, hashtag AMLO narcopresidente. Si pone que Sheinbaum es narcopresidente, ahí van todos otra vez, Sheinbaum narcopresidente. Sí, bueno, espérense, ¿no? O sea, hold your horses, motherfuckers.
¿Cuál es su evidencia? O sea, muy bien, si ya lo descubrieron, ok, pero demuestren cuál es su evidencia, cuál es su fundamento, cuál es su sustento. Porque si no, pues cualquiera puede decir que cualquiera es cualquier cosa. O sea, si mañana se me ocurre decir que pues Anabel es narcotraficante también, entonces así nos las vamos a llevar. Cualquiera que sería lo primero que me diría, ¿y cuáles son tus pruebas? ¿Por qué dices que ella es narcotraficante? Bueno, es que justamente ese es el tema. ¿Por qué se está aceptando con esa ligereza estas etiquetas? ¿De dónde salen estos supuestos argumentos disfrazados de periodismo de investigación? Que al final te cuenta una historia exhaustiva de que sí, el drama aquí y el narco de aquí con el de acá y su primo y su cuñado, ¿verdad? Pero bueno, al final concluyo en que AMLO es narcopresidente. O sea, ni siquiera disimula, ¿sabes? O sea, en el sentido de que, pa' pronto, y yo siempre lo he dicho, ya después ahondaré un poco más en este tema. Realmente, aunque le concediéramos esas verdades, tampoco es un hilo negro lo que está descubriendo. Es más, no es nuevo, no es nada nuevo. Y aunque ella crea que es la primera que lo dice, no es la primera que lo dice, no es la primera periodista que descubre que vivimos en un narcoestado, porque el narcoestado existe desde los años 80. Y no fue ella la primera en denunciarlo, aunque ella hoy quiera sentirse, insisto, como la dueña de la verdad en estos temas. Entonces, más allá de esto es como, bueno, sí, ¿qué? Vamos a decir que sí. Y luego, ¿cuál es la novedad? O sea, ¿cuál es la novedad? O sea, para mi gusto, mi pregunta más bien sería como, ¿en verdad apenas te das cuenta de esto? Tú, que se supone que eres la periodista de investigación, ¿apenas te estás dando cuenta de que hay nexos entre narcotraficantes y gobiernos? ¿En verdad apenas te estás dando cuenta? Pero es que esto no empezó con Morena. Esto empezó en los 80s. En los 80s. Estamos en 2024. Estamos hablando ya casi de 50 años atrás. Que se sabe que hay nexos entre narcotraficantes y gobiernos. Esto es el pan de toda la vida en México. Aquí lo único que parece, que es la intención, es hablar o desvirtuar, porque ahora resulta, y ahí es donde yo desde hace mucho tengo mis dudas, ahora resulta que es más narcopresidente López Obrador que lo que fue Felipe Calderón, y ahí es donde yo ya incluso noto que hay intenciones muy perversas de aquellos, como probablemente incluso Anabel, que están tratando de imponer una narrativa donde se cargue como la idea, la percepción de que López Obrador es el narcopresidente, en lugar de haber hablado que Felipe Calderón lo fue, y como prueba su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, que hoy mismo está enjuiciado en Estados Unidos. Eso es lo que para mi gusto es bastante perverso. ¿Por qué? Porque si acaso un día vamos a decir, ok, vamos a conceder que hay nexos en Morena con el narco. Pero antes de hablar de esos, el primero que tendría que estar en la cárcel es Felipe Calderón. Así que hasta no ver a Felipe Calderón enjuiciado, pues creo que vámonos por orden, ¿no? Vámonos por partes. Hoy a mí me parece perversos estos intentos que algunos, como Broso, como Loret, como Anabel, están intentando crear, porque más bien parece una especie de persecución política como ha sucedido, pues toda la vida, con presidentes salientes latinoamericanos de izquierda, que al final quieren sembrarles culpas, encontrarles algo, inventarles narrativa, para finalmente enjuiciarlos. Para pronto, Lula da Silva. Petro también lo han llegado a asociar con el narcotráfico, en fin. Esto no es nuevo. Esto sucede en toda la región. Por eso es que, insisto, hay que tener muchas dudas sobre las verdaderas intenciones de toda la información y los informantes cuando te digan, esta es la verdad, mi verdad, y este es mi libro, y te invito a que lo compres porque ahí vas a encontrar toda la verdad. Tengan cuidado, no formen parte del grupo de engañabobos, engañafáciles, de crédulos, sin criterio. Sean de los que cuestionen todo, de todos, y los incluyo a todos, incluso cuestionen lo que les estoy diciendo aquí mismo. Esa es la única manera en la que como sociedad vamos a avanzar para realmente filtrar a los mentirosos, a los manipuladores, de aquellos que sí dicen la verdad.